a la radiación una célula o un tejido vivo. Ya vimos anteriormente todo lo que es el ciclo de reproducción celular, cómo se divide, cuáles son los procesos, la mitosis, meiosis, cómo se dividen para obtener 2 células hijas o 4 células hijas, dependiendo el proceso como tal. Pero antes de este proceso, y que no quise confundirlos, hay un proceso adicional en el cual la célula empieza a prepararse para hacer la mitosis y la meiosis. Solamente para que lo sepan, es un proceso G1S y un G2M. Un proceso en el cual la célula empieza a prepararse, a adecuarse para poder realizar el proceso de mitosis y meiosis. Pero no vamos a profundizar mucho porque es muy extenso y muy enredado. Entonces, cuando hablamos de radiosensibilidad, estamos hablando de la capacidad que tienen las células normales, hablemos de células normales, de regenerarse respecto o cuando reciben una dosis de radiación. Entonces, cuando una célula normal empieza a hacer todo el proceso de división celular, porque es una célula que ya ha madurado, una célula que ya ha cumplido su ciclo de nacer, crecer, y cuando se va a reproducir es porque es una célula adulta, por decirlo así, madura, que ya tiene todos sus organelos en una etapa adecuada, que funcionan correctamente, y en ese momento, cuando ya ha madurado la célula, es cuando empieza a hacer el proceso de división celular. Al contrario de las células cancerosas o tumorales, como empiezan a reproducirse de una manera acelerada y descontrolada, no cumplen todo el ciclo normal de una célula. Es decir, no han madurado cuando ya se están reproduciendo. Es como en la actualidad, los chinos de 11 años ya tienen hijos. Entonces, más o menos así, cuando no hay una maduración de la célula, esto hace que empiecen a reproducirse y también hace que esto tenga más radiosensibilidad. En pocas palabras, la radiosensibilidad es la capacidad de una célula de recuperarse cuando ha recibido una dosis de radiación. En este caso, las células normales tienen la capacidad de regenerarse después de haber sufrido un daño inducido por radiación, porque tienen esa capacidad, esos organelos han madurado y pueden volver a repararse. Cosa contraria a las células tumorales, como lo hacen de una manera acelerada, sin un crecimiento adecuado, van a ser mucho más radiosensibles, y es por eso que nos va a permitir, después le va a permitir al médico determinar qué tanta dosis de radiación y en qué sesiones de tratamiento se van a dar. En cuanto a la radiobiología, vimos que la interacción de la radiación con las células o el tejido vivo, sean cancerosas o sean células sanas. Y lo que les decía, la capacidad que tiene cada una de estas en regenerarse. Es más fácil para una célula sana regenerarse que para una célula tumoral hacerlo después de que ha recibido una dosis de radiación. En radioterapia los tratamientos se van a dar en fracciones o en sesiones de tratamiento. En tratamientos convencionales pueden ir de 5 hasta 40 sesiones, dependiendo el tipo de patología, dependiendo la localización, la edad del paciente, el estadio. Cuando el médico hace una prescripción de dosis, es decir, cuando determina qué dosis le va a dar y cómo la va a dividir, es porque ha realizado o ya hay una estadificación previa del tumor. Pero para eso siempre vamos a tener en cuenta lo que son las 5 R's de la radioterapia. Es decir, el médico va a tener en cuenta el grado de sensibilidad que van a tener esas células, y dependiendo de esa sensibilidad que van a tener, va a administrar una dosis de radiación. Profe, usted ya nos decía que para un paciente le hacen una prueba de radiosensibilidad para saber qué tipo de tratamiento le van a hacer, ¿sí? Digamos que a la marcha del tratamiento vuelven y le hacen otra prueba de radiosensibilidad, a ver si le cambian, por decir, la marcha del tratamiento, si le disminuyen la radiación, no sé, o si le ponen más. O sea, ¿se hace otra prueba de radiosensibilidad o no? No hay pruebas de radiosensibilidad. A lo que me preguntaba, creo que fue Tomás. Sí, sí. No se extrae una célula para ver si es radiosensible o no. Las células tumorales son todas radiosensibles. Toda célula tumoral es radiosensible. La diferencia es que hay unas patologías, hay un tipo de cáncer más radioresistente que otros. Ejemplo,
cuando damos una dosis única, porque hay tratamientos en los cuales se da una sola sesión, es porque ese tipo de tumores son más radiosensibles y con una alta dosis de radiación tiende a atacarse su ADN y desactivar su crecimiento. En cambio, hay otro tipo de tumores que son un poco más radioresistentes, que hay que darle muchas sesiones para tratar de disminuir o eliminar el tumor. O sea, depende de las células. Como vimos al inicio, los cánceres se desarrollan en diferentes tipos de células. Células epiteliales, en células óseas, células del sistema nervioso. Entonces, las células de nuestro cuerpo, generalmente el sistema nervioso central, son muy radiosensibles. Por eso que a la médula tampoco le podemos dar una dosis más allá de los 3500 centígrados. ¿Por qué? Podemos causar la muerte de un paciente. Pero sí podemos tal vez dar esa dosis en un hueso, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, hay unos tipos de dosis umbral en los cuales los órganos tienen la capacidad de recibir mayor dosis de radiación respecto a otros. Igual pasa acá. Pero como son células, las células tienen su ciclo celular, que sea reproducir y morir. Las células normales cumplen lo mismo, pero lo hacen de una manera desorganizada. ¿Listo? Solamente que estas células tumorales no van a morir por sí solas. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, el médico, nosotros debemos saber que existe una radiosensibilidad intrínseca, una reoxigenación, una redistribución, una reparación y una repoblación. Estas son las 5 R's de la radioterapia, hablando de radiobiología. ¿Qué es la radiosensibilidad intrínseca? Es la pérdida de la capacidad reproductiva celular. Ya hablando de células tumorales, cuando la dosis de radiación, como vimos ayer, se producen dos tipos de maneras, una manera directa y una manera indirecta. La manera directa es cuando ataca el núcleo y ataca las cadenas de ADN. Entonces esto, al atacar las cadenas de ADN, hace que la célula deje de reproducirse, pierda su capacidad de reproducción celular. Entonces, la radiosensibilidad intrínseca, que es la primera R de la radioterapia, determina que hay una pérdida de la reproducción celular o que va a hacer un daño a nivel genético para evitar que esta célula siga reproduciendo. ¿Listo? Eso es lo que hace la radiación dentro de las células tumorales. Luego tenemos la reoxigenación. Como sabemos, y ya lo vimos, las células tumorales tienen la capacidad de crear sus propios vasos sanguíneos. Este proceso se conoce como angiogénesis. Y por medio de esos vasos sanguíneos, las células van a recibir oxígeno, van a recibir nutrientes y van a alimentarse, y de esta manera van a empezar a crecer y a desarrollarse. Como reciben oxígeno, la radiación, al cortar esos vasos sanguíneos, al cortar ese suministro de sangre a las células tumorales, va a causar una hipoxia. ¿Qué es una hipoxia? Cuando, digamos, nos estamos ahogando, para ponerlo en un ejemplo, cuando empezamos a ahogarnos, nos desesperamos, ¿cierto? Estamos debajo del agua y no podemos respirar, nos desesperamos, y cuando salimos a la superficie empezamos a respirar de una manera mucho más acelerada. Igual pasa con las células. Estas células, cuando se les corta el suministro de oxígeno, se convierten en células hipóxicas, y como han perdido energía al momento de recibir la radiación y de cortarse ese suministro de sangre, cuando nuevamente se reoxigenan, se vuelven más sensibles a la dosis de radiación. Es decir, cuando se